No es muy atrevido decir que los problemas de salud mental están colapsando la atención primaria hoy en día. Hola, buenas. Soy Álvaro Rovira, licenciado en Psicología por la Universidad Internacional de Cataluña, y hoy vamos a valorar cuáles son los obstáculos principales de la salud mental en la atención primaria. Vamos a por ello. Bien, pongamos por hipotético el caso de que eres una persona que tiene problemas para gestionar su ansiedad en 2024, que no sería raro porque, según números de Ministerio de Sanidad, la ansiedad ha incrementado hasta en un 105%. Y atiendes a un centro de atención primaria, el más cercano a tu hogar probablemente, y intentas buscar ayuda tras un tiempo de sufrimiento y ver que las cosas no mejoran. Entonces, allí probablemente te atendería un médico que te haría una serie de preguntas y valoraría tu estado, y entonces probablemente te diga que, pues, si el sufrimiento persiste, tienes que volver de aquí a un tiempo. Y entonces tú vuelves a tu casa sin bien saber qué hacer, sin saber a quién acudir, y bueno, barajas diferentes opciones, pasas por algún pseudoterapeuta, pasas por alguna clínica si tienes suerte, pero no acabas de ver unos resultados que a ti te gustarían, especialmente porque te estás gastando bastante dinero en todos estos servicios. Y después de varios meses decides volver a la atención primaria para ver si por fin puedes conseguir bueno, aquellos resultados que buscabas, intentar paliar este sufrimiento ansioso que te tiene preocupado. Y entonces, por fin vuelves a ir al centro de atención primaria, y entonces el médico dice que, oye, ¿qué ha pasado? Das la descripción que estás sufriendo, ¿no? Tu día a día, y te dice que, oye, que has llegado a ese punto en el que puede proporcionarte una solución. Y entonces te da una prescripción para que vayas a buscar a la farmacia unos fármacos. Y entonces tú, pues contento ya porque tienes tu solución, vas a buscar esos fármacos a la farmacia y pues comienzas a vivir arraigado a el consumo de psicofarmacología. Ahora rebobinemos a el momento en el que atiendes al centro de atención primaria. Para esto es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son las funciones estipuladas por ley del centro de atención primaria. Pues bien, es prestar asistencia sanitaria tanto a nivel ambulatorio como domiciliario y de urgencia, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la reinserción social, además de contribuir a la educación sanitaria. Estas son algunas de las funciones estipuladas en el Real Decreto 137 de 1984 sobre estructuras de salud. En resumen, lo que esto quiere decir es que los centros de atención primaria son el primer contacto con la persona que sufre. Y entonces, dada la situación en la que está ahora mismo la atención primaria, pues cabe preguntarse si se están cumpliendo las funciones con respecto a la salud mental y si los profesionales son los adecuados para cumplir y para paliar esta atención y esta demanda que te está pidiendo la población, especialmente ahora en España. Vamos a por ello. Pues la respuesta sería parcialmente. Sé que no gustan el tono de grises, la gente prefiere blancos o negros, pero en este caso tengo que dar la respuesta que por excelencia de la psicología, que es
depende realmente. No podemos decir que haya una total ineficacia por parte de los servicios de atención primaria, pero al mismo tiempo, pues existe un margen de mejora clarísimo para paliar esta crisis. Entonces, siguiendo en esta línea, en 1999, un cuarto de las consultas en atención primaria fueron por condiciones psiquiátricas. Cifra que se ha mantenido estable hasta 2020 según las bases de datos clínicas de la atención primaria. Aunque algunos hospitales sitúan esta cifra hasta en el 50%. Pero bueno, podemos decir que esos son casos aislados. Con esta proporción en mente, claro, parece lógico que como mínimo un cuarto de las personas trabajando en atención primaria sean personas capaces de atender cuestiones relacionadas con la salud mental. Pues pista, no. El único intento hasta la fecha de hoy es el referente de bienestar clínico, referente de bienestar emocional y comunitario que se ha intentado implementar en Cataluña. Sin embargo, esta posición, por batallas internas de la profesión de la psicología, ha sido bastante criticado por diferentes asociaciones de la profesión. Pero ese ha sido el primer intento. Más allá de eso, no tenemos a nadie más relacionado con la psicología en el ámbito de la atención primaria. Sorprendente, teniendo en cuenta la demanda que hay en este apartado del Sistema Nacional Sanitario. Entonces, por lo general, como hemos visto en la ejemplificación, en atención primaria te atenderá un médico de cabecera y estudios del SEPCIS, que es la Sociedad Española de Psicología Clínica y Sanitaria, pues expone en 2008, pero que los médicos obvian entre un 50 y un 70% de casos de depresión. Y esta cifra aumenta a entre el 70 y el 80% en los casos de ansiedad. Y luego, por otro lado, diagnostican erróneamente lo que se llaman códigos Z al 25% de personas que pasan por atención primaria. Diagnostican erróneamente con un trastorno de salud mental, puntualizó. Entonces, los resultados son que tienes, por un lado, a personas mal diagnosticadas que, pues por supuesto, tiene un problema, conlleva a un desenlace de estigmatización por parte de esas personas que venían a atención primaria buscando una solución y les han devuelto una etiqueta. Claro, pongámonos en la piel de estas personas y claro, es evidente, se hace evidente que ese tipo que esas personas tienen luego un estigma consigo mismos por una etiqueta, además erróneamente puesta por parte de lo que supuestamente sería un especialista. Y luego, por supuesto, por el otro lado, tenemos a las condiciones completamente desatendidas. Y claro, esto tiene, por un lado, una frustración por parte de los pacientes que van a la atención primaria y no consiguen lo que querían, que son resultados, o paliar su sufrimiento. Y luego, por supuesto, que esas personas se dirigen a los servicios privados de salud mental para paliar algo que supuestamente debería poder atender la atención primaria, pero no está pudiendo hacerlo. Y por eso decimos, fuentes dicen, que la salud mental en España hoy en día está privatizada. Entonces, los costes económicos luego ya son espectaculares. Si miramos a un país cercano, que es el Reino Unido, se estimaba en 2013 que los costes de la salud mental rondaban le costaban al gobierno entre 70 y 100 billones de libras. Además, esto tras haber implementado un plan de
de psicólogos integrados en la atención primaria, porque ya en 2008 vieron que había un problema, que además este plan supuestamente iba ya a arreglar 400, el 400% de pérdidas que se estaban teniendo ya a raíz de la salud mental. Entonces, tras implementar este plan, todavía se pierden entre 70 y 100 billones de libras en el Reino Unido. Entonces, me preguntaréis, probablemente se os viene a la cabeza, ¿faltan psicólogos? O sea, ¿no hay suficientes psicólogos estudiando la carrera? Pues no. La verdad es que hoy en día psicólogos hay a montones. El problema es que faltan psicólogos o personal sanitario capacitado para atender problemáticas de salud mental en la atención primaria. Eso es clarísimo. Y luego, por supuesto, faltan recursos en la atención primaria. Para que os hagáis una idea, España destina el 14,2% del presupuesto para el Ministerio de Sanidad a la atención primaria, contra lo que sugiere la OMS, que es el 25% de ese presupuesto. Claro, está lejísimos todavía de llegar a cubrir lo que pide la OMS, ¿no? Y en esta línea, claro, los efectos que tiene en el personal de psicología capacitado para estar en la atención primaria, pues es mínima, pero luego además en la atención especializada se sabe que hoy en día hay 5 psicólogos por cada 100.000 habitantes contra los 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes que pediría la Unión Europea. Entonces, claro, esto está lejísimos todavía de los estándares mínimos de Europa. Y esto probablemente tiene mucho que ver con el hecho de que hay 247 plazas de oposición de psicólogo interno residente hoy en día en el Sistema Nacional Sanitario. Hay 247 plazas anuales. Y esto significa que en todo el siglo XXI han egresado únicamente 2.500 psicólogos clínicos para el Sistema Nacional Sanitario, para un territorio de la friolera de 50 millones de personas. Es que está lejísimos de atender realmente lo que se pide hoy en día. Pero, ¿y si os dijera que esto no es nada nuevo? Que en el 1998 ya hubo una homologación para psicólogos internos residentes porque ya tenían este problema. Claro, la solución fue homologar a 7.000 psicólogos de una tirada para que pudieran participar en el sistema público del Sistema Nacional Sanitario. Entonces, me diréis, ostras, 7.000 psicólogos más los 2.500 que ya hay ahora, ostras, 9.500 no está mal, Álvaro, no. No son 9.500 porque hoy en día se están jubilando ya los de la homologación del 98 y entonces, curiosamente, paradójicamente, estamos perdiendo más psicólogos de los que egresan, con lo cual esta situación, como mínimo de aquí un tiempo, o a menos que se haga algo, no parece que vaya a cambiar. Entonces, lo que se propone, lo que algunas asociaciones proponen, es que o bien haya una redistribución de la atención primaria para conseguir que en atención primaria por primera vez se empiezan a implementar psicólogos o personal sanitario capacitado para tratar la salud mental, o bien se apueste por estrategias de prevención para atender lo que al principio podía ser un simple signo, una simple sintomatología, contra lo que luego puede ser realmente un trastorno con todo lo que eso implica, ¿no? En los recursos en el corto, en el medio y en el largo plazo, que como vemos
en el Reino Unido cuestan una barbaridad de dinero y en España ni nos lo podemos imaginar. Pues dicho esto y llegados a este punto, solo queda ver cuál va a ser la situación, cuáles van a ser las medidas que se tomen en el Sistema Nacional Sanitario, más concretamente en la atención primaria, pero desde luego en ISEP seguiremos formando a psicólogos para que consigan paliar esta crisis en España. Muchas gracias.